Oye, pequeña, ¿dónde vas? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres divertirte? La mejor amiga de Lee Kyung-cheon, Tae-wan. Tae-wan, ¿verdad? Escuché que tienes una buena amiga. El joven Amoku de la familia Gu. También trabaja aquí. ¿Dónde está ella entonces? Señor Gu, le ruego que me deje ir. Te estoy haciendo un favor con solo mirarte. ¿Por qué tienes que ser tan desagradecida? Vaya si no es el maestro Gu. Mucho tiempo sin verte. Kyung. Te he extrañado mucho. Este es mi amigo. Dame un poco de cara. De acuerdo entonces, tengo tiempo hoy. Mismas reglas, una vuelta. Estaba esperando a que lo dijeras. ¿Cuándo me ha ganado, No te preocupes. Kyung. Si pierdes esta carrera, esta noche tu mejor amiga y tú me harán compañía. Bien si pierdo. El maestro Gu puede hacer lo que quiera. Amo, el coche de la señora ha sido manipulado. Se lo merece, siempre causando problemas afuera. Maldita sea. Usar realmente tales tácticas bajas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Estás herida. Trabajo aquí. Por favor, no me lo pongas difícil. ¿Desde cuándo? ¿Tenemos un empleado tan guapo? Mira su constitución. Es como mi esposo vegetal. ¿Verdad? No puedo dejar pasar una buena oferta. Esta mujer es muy fácil. Kyung, si apuestas, acepta perder. No se preocupe, maestro Gu. Yo, Lee Kyung siempre cumplo mi palabra. Nunca me retractaré. Lo siento, señorita, por el susto. Tras la inspección, su coche tenía una falla. Si no funciona, le hizo perder la carrera con su amigo. Lo sentimos mucho. Así que fue un fallo de funcionamiento, Entonces, maestro Gu, dime, nuestro juego, ¿cómo se calcula? Inútil. He estado yendo a tu casa por años. ¿Y me das uno roto? ¿Qué pasaría si Kyung estuviera en ese auto y algo hubiera sucedido? ¿Podrías asumir la responsabilidad? Dime, ¿podrías asumir la responsabilidad? De acuerdo, maestro Gu. No te desquites con un empleado inocente. Te diré que no vayas tras los dos a la vez. Me temo que no puedes manejarlo. Solo tú y yo esta noche. ¿De acuerdo? Kyung. Mira. Es nuestra Kyung. Mira qué comprensiva. Bien, solo nosotras dos. Gracias, chico guapo. Wan, nos pondremos al día luego. Vendré a jugar contigo la próxima vez. Voy a cambiarme. Joven amo, ¿deberíamos detenerlos? ¿Detener el qué? No le encanta jugar.
Que juegue hasta hartarse. Me meteré con ella de nuevo. Seré un perro. No necesariamente. Mayordomo Jan, ¿en esta situación seguimos? ¿Está ciego? El joven amo ya ha tenido una reacción tan grande. ¿Qué pasa si le pasa algo a la joven señora esta noche? Nuestros trabajos se acabarán. Lo haré ahora mismo. Realmente salvaje. No seas impulsivo. Síguelos lentamente. Haz un movimiento en el momento adecuado. Entendido. Ven conmigo, vete. Es una chica salvaje. Jefe. Devuélveme el casco. La joven señora ha estado ahí dentro tanto tiempo. ¿No deberíamos entrar también? El mayordomo Jan dijo que esperáramos la oportunidad adecuada. ¿Qué pasa si entramos dentro y vemos algo que no deberíamos? ¿Qué haremos? Entonces podemos atraparla en el acto. ¿No le desagrada al joven amo esta joven señora? Esto les dará pruebas para su divorcio más tarde. No está mal, chico. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Nosotros. Joven señora, juegas muy rudo. ¿Quieren jugar también? ¿Es divertido? Dime en voz alta. ¿Sigues jugando? No estoy jugando, nunca más jugaré. Tía, me equivoqué. Si hay una próxima vez. Te venceré cada vez que te vea. Suéltame. Joven amo, estas son las fotos del frente. Recién salidas del horno. Bien. Muy bien, le gusta así, ¿verdad? De ahora en adelante, la obligaré todos los días. Así. ¿Sigue así todos los días? Joven amo, ¿no planeas divorciarte de ella? Fuera. Cariño, ya estoy en casa. Lo pasaste bien con él. Y luego regresas, ¿verdad? Realmente eres una maestra de la gestión del tiempo. Déjame decirte, hoy en el circuito, conocí a alguien que se parecía mucho a ti. Honestamente, estoy un poco enamorado. Mujer Bolívar. ¿Quién no estaría enamorado de él? Ojalá fueras tú. Pero no te preocupes. Ya sea cuerpo o alma. Te seré fiel. Haz lo que digo, no lo que hago. Cariño, descansa bien. Voy a volver a dormir. Pasas toda la noche con otros. Pero ni siquiera media hora conmigo. ¿Todavía me eres leal? ¡Qué broma! Tus cejas. ¿Por qué están fruncidas? Bese tus cejas. No frunzas el ceño. Yang Quan. Si no sales, estás muerto. Joven señora, debería regresar ahora. El joven amo necesita descansar hoy. ¿No estás siempre descansando? Bueno, joven señora, lo que quieres decir es... Lo que quiero decir es... Sal. De acuerdo. Este traidor. Esposo. ¿Por qué no te despiertas? ¿Sabes cuánto tiempo puede durar una noche a solas? No me importa cuánto tiempo sea. ¿Has oído hablar del cuento de hadas? De una princesa dormida. Con el beso del príncipe, despertó. Él dijo, si lo beso. ¿Despertarías? ¿Puede incluso soportar esto? Olvídalo, voy con todo. De acuerdo. Está tratando de asfixiarme. Esposo, sí, realmente. No puedes contener esta noche. Puedes venir a mi habitación. The film was translated and narrated by M Media. ¿Joven amo se encuentra bien ahora? Traidor. No me hables. Escuché a la joven señora decir que quiere que vayas a su habitación. Creo que... esto debe ser una trampa. Obviamente. Me sigue provocando todos los días. ¿No está tratando de obligarme a revelar mi identidad? Sin embargo, ella me subestima. Joven amo, usted. Fuera.
Tan inútil. Oh querido joven amo, por favor, deja de dar vueltas. Un poco más y amanecerá. No puedo dormir. Tú duerme primero. ¿Por la joven señora? Ridículo, no perdería el sueño por ella. Esta habitación sofoca. Está bien, pero es muy tarde. Probablemente ya esté dormida. ¿En serio? Solo decía eso. No entres directamente en la guarida de león. Al final todo es culpa mía. ¿Qué quieres decir con entrar en la boca del lobo? Ella Lee Kyung-kyung, no me ve como un hombre. Y me toca todo el tiempo. Tendré que mostrarle de lo que soy capaz. Pequeña zorrita, te atraparé todavía. ¿Qué pasa? Justo ahora me sentía inquieto y acalorado. Pero tan pronto como la vi, me sentí mejor inmediatamente. ¿Ya te vas? Esposo. ¿Estás satisfecha? Pensé que no podría tentarte. Estaba a punto de irme a dormir. No esperaba que picaras el anzuelo. Ya que tu objetivo se ha logrado. Deberías satisfacerme ahora, ¿no? Repite eso. Puesto que tu objetivo ha llegado al punto en que debería estar. ¿Eras tú el del casco ese día? Fui yo. Pero no hay necesidad de gritar. Así que enviaste a alguien a seguirme. No exactamente todo el tiempo. Entonces también sabes quién me envió. Lo sé. Ya que lo sabes. Entonces te diré la verdad. Mañana. Voy a decir que has despertado. Con Tara, madrastra. ¿No quieres solo esos 500.000? Te daré el doble. Siempre y cuando te conviertas en mía. Joven maestro Mo, yo Lee Kyung-kyung. Todavía tengo algo de ética profesional. 10 veces. Me voy a dormir. 20 veces. Joven maestro Mo, yo Lee Kyung-kyung. Tengo solo una virtud. No soy codiciosa. Por favor, No olvides que todavía eres mi esposa. respecto a este asunto, no tienes que preocuparte, si no quieres admitirlo. Puedes fingir que todo nunca pasó. Realmente eres una mujer fría, desalmada y egoísta. Gracias por el cumplido. Ahora sin Yemo. ¿Puede irse? Tú iniciaste el fuego. Así que deberías apagarlo. The film was translated and narrated by M Media. Oye, Wan, Lee Kyung-kyung, tu mejor amiga, está en mis manos ahora. la lección que te di la última vez, ¿no fue suficiente? ¿Qué le hiciste? ¿A quién llamas tan temprano en la mañana? Cállate. Continúa. No. ¿Cómo puedes predicar pero no practicar? Anoche estuvimos en el... Fábrica junto al río. Si llegas un paso tarde, tu mejor amiga. De acuerdo. Voy para allá. Si te atreves a tocar un solo dedo de Wan, no te lo perdonaré. ¿Es este el mismo? ¿El joven maestro Gu de antes? No te metas en esto. Necesito salir. Anoche dijiste que éramos un matrimonio solo de nombre. Ahora somos un matrimonio real. De ahora en adelante solo. ¿Hola? ¿Cómo terminé con una mujer tan fría y desalmada? Espérame. ¿Es increíble? Genial. Jefe. Finalmente estás aquí. Déjala ir. Si tienes algún problema, atácame a mí. Voy por ti. Déjame decirte algo. Esta mujer sabe algo de Kung Fu. Vayan por ella juntas. Atrápenla. Vamos, vamos, vamos. ¿Eres adicto a usar ese casco? Todo el mundo sabe. Mu Hin-chen, heredero de una fortuna multimillonaria, es un vegetal. ¿Cómo podría presumir?
¿Quién te dijo que me siguieras? No te acerques más. No te atrevas a acercarte más. La mataré. Habla. ¿Qué demonios quieres para soltarla de una vez? Quiero que pagues por lo que hiciste la última vez. Paga el precio. Lo siento. Lo siento por lo que pasó la última vez. Me disculpo. ¿Puedes dejarla ir ahora? ¿Crees que una disculpa es suficiente? ¿Qué más quieres? Hermano Gu, A este tipo le llamas hermano. métete en tus asuntos. Lo desdeño. No volveré a caer en eso. Hoy te quiero. Te quiero de rodillas, arrastrándote desde allá hasta mis pies, suplicándome piedad. De lo contrario, no la dejaré IRTAN fácilmente. ¿Estás seguro de que si me arrodillo y me disculpo, la dejarás ir? ¿Y también llorando? ¿Y no me golpearás? Bien. Oye tú, ¿de verdad lo estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Es solo una pequeña pérdida de dignidad. No es como si estuviera perdiendo carne. Esta mujer. Un segundo está. Finge ser el rey demonio. Al siguiente está, arrastrándose como un perro. Es solo arrodillarme. Tu tía aquí. He estado arrodillándome desde que era niña. The Arrodíllate. film was translated and Pedazo de narrated basura by M inútil. Media. No conseguiste ni un centavo hoy. Lo siento, lo siento. Te he criado para nada. Te arrodillas aquí hoy. ¿Para qué? Reflexiones sobre ti mismo. ¿Te lo digo? Si vuelves con las manos vacías mañana, te mataré a golpes. Mujer loca. ¿De qué te ríes? ¿Quieres saber de qué me río? Joven maestro Go, déjame acercarme un poco más. Y te lo diré. ¿Qué están esperando? Desaten a mi amiga. De acuerdo. Tía, eso duele. Gracias. No lo menciones. Solo soy una ama de llaves. Dale las gracias. Corta la charla. Trae la cuerda. Átalo. No te dije ¿que no molestarás a Tengwan de nuevo? Lo siento, me equivoqué. Pero la vez anterior dijiste esto. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Qué estás haciendo? Te lo advierto, no intentes nada gracioso. ¿Sabes quién es mi padre? Sea quien sea, no puede intervenir. No es esto. Un empleado del hipódromo. ¿Cómo lo conseguiste? Es bastante guapo. Él está bien. Está bien, está bien. Tengo algo que hacer, así que me voy ahora. Despide a mi amiga. No. Solo vas a dejarme, aquí sola. Es una chica, no es seguro. Y ella acaba de pasar por algo así. ¿No puede ser un poco caballeroso? Ja, se fue. Puedes irte sola. Yo también tengo cosas que hacer. Oye, ¿qué le pasa a este tipo? Mami, ¿por qué estás aquí? No me llames mami. No estás calificada. ¿Qué pasa? ¿Hace un poco de calor últimamente? ¿Te estás enojando? Lee Kyung. No olvides nuestro acuerdo. Ha pasado tanto tiempo. No puedo confiar más en ti. Ya que no puedes hacerlo, entonces contrataré a profesionales. Cualquiera que pueda curar la enfermedad de mi hijo. Le daré 1 millón como recompensa. The El film joven was amo necesita paz. translated Nadie and tiene permitido ir narrated allí. by M Media. Hoy a menos que sea mi joven amo, hablaré personalmente. De lo contrario nadie puede cruzar esto. Los dejé entrar. Ni siquiera usted, señora. No eres más que un perro de la familia Mu. No olvides, ¿quién es el verdadero amo aquí? De todos modos no puede ser tú. Un perro desobediente. ¿Cuál es el resultado? Lo sabes. Joven amo. Hijo. Finalmente has despertado. Mami sabe
¿Qué papá puso toda la compañía a tu nombre? Administrar una empresa tan grande es agotador. Mami no quiere que trabajes demasiado. Mira, ¿por qué no le das algunas de las acciones de la compañía a mami? Joven amo, ¿es usted incapaz de hablar? Joven amo. Mujin Chen, no vuelvas a hacer este numerito. Hoy debes darme el 60% de las acciones de la compañía, de lo contrario, te abriré la boca. Mami, Hinchen de verdad. No puede hablar. Ya lo sabías, él ya despertó. Lo sabía. Pero de verdad, no puede hablar. Sé que un mudo no tiene ningún valor para ti. Así que no me atreví a decírtelo. ¿Crees que soy fácil de engañar? Por el dinero que me diste. No te devolveré esta bofetada. Parece que alguien te dio una mayor ventaja. En resumen, dame una razón para no contarle a nadie sobre esto. Puedo darte más dinero. Una oportunidad más. Ambas hemos estado bajo las mismas sábanas. No hay necesidad. Última oportunidad. ¿De verdad quieres oírlo? Olvídalo si no quieres decirlo. Solía tener una familia feliz. Hasta que el Yen Jin llegó a nuestra casa. Mi sombría infancia comenzó a partir de entonces. Todo tipo de cambios siguieron. En el segundo año que vino, mi madre saltó a su muerte. No es mucho más. Solo necesito estar en paz con mi propia conciencia. Mi hijo ya está despierto, pero no puede hablar. Deberías tener una forma de hacerlo hablar, ¿verdad? No te preocupes, solo necesito ponerle unas cuantas agujas. Si no puede hablar o no puede levantarse de la cama, puedo inmediatamente curarlo. Estás fanfarroneando. Para este tipo de incapacidad para hablar, este pequeño problema, solo necesitamos una pequeña cirugía vocal. Están todos equivocados. Creo que deberíamos empezar con un tratamiento psicológico. Tal vez sufrió algún tipo de estímulo o algo así. Solo necesita tomar mi medicación psiquiátrica. Le garantizo su recuperación al tomar el medicamento. Te doy 3 minutos para que salgas de esta villa. ¿Quién te crees que eres? ¿Amenazándome aquí? Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. ¿Te atreves a pegarme? Se acabó el tiempo. Ouch. Likuyo NG, Kuyo NG. La joven ama es tan salvaje. Aunque sea tu madrastra. Pero es demasiado. Ella está haciendo esto para protegerme. Normalmente es muy amable conmigo. Rápido. Prueba la cocina de mi marido. Nosotros solo tuvimos una aventura de una noche. ¿Cómo te convertiste en mi marido? Joven amo, ¿a dónde vas? Mayordomo Jan, aún no has desayunado, ¿verdad? Rápido. The film was Ven a comer translated fideos. and ¿Existe algo tan narrated by bueno? M-Media. Esto es mío. ¿Por qué tengo tanta hambre? ¿Quién es este? Este es... Oh, cierto. Joven señora, hay un banquete esta noche. Puede que tengas que ir. ¿Qué banquete? Es sobre el despertar del joven amo. Ya se ha extendido. Yunchen. Lien Jin específicamente organizó un banquete. No sé si el joven amo vas o no. Así que espero que... Así que esperas que yo vaya y reciba una bala por él. Oh, exactamente. De acuerdo. Voy. Gracias. Oye, déjame decirte. Últimamente, he oído que el joven maestro Mu está mudo de nuevo después de despertar. He oído. Su nueva esposa lo envenenó y lo dejó mudo. El joven maestro Mu ya está casado. ¿Cómo puede ser tan miserable? Se convirtió en un vegetal, forzado a casarse. Esposa malvada. Creo que esa mujer solo está con él por su dinero. Con él por su dinero. Definitivamente. Si no, ¿quién se casaría con un vegetal? He oído que a menudo abusa del joven maestro Mu. Demasiados chismes. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás escuchando a escondidas? Estás hablando tan alto. Es difícil no oír. Mujer malcriada.
Para ser honesto, soy de quien estabas hablando, insultando al joven maestro Mu, esa mujer. Suéltame, loca. No te lo perdonaré. Luego, cuando hables mal de otros, ten cuidado. Después de todo, no todos son tan buen genio. Lee Kyung-kyung. ¿Por qué eres tú otra vez? ¿Dónde está Mu Hin-chen? No se siente bien. Estoy aquí en su lugar. Creo que él no está nada mal. ¿Le hiciste algo? Es un hombre adulto. ¿Qué podría hacerle? Kyung, no importa lo que quieras hacer. Te pido que seas amable con Hin-chen. Es un pobre niño. Su madre murió joven. Y yo lo crié. Sola. No es mi hijo biológico. ¿Pero es como si lo fuera? Señora, no lo sabe. Su hijo. Ella lo envenenó y lo dejó mudo. Kyung, está diciendo la verdad. ¿Por qué harías eso? Oh, ahora recuerdo. Sabía que me resultaba familiar. Ella es una mujer cruel. Abandonó a sus padres, vagando por las calles. ¿Cómo puede ser tan malvada esta mujer? No solo es mala con su marido, sino que también es cruel con sus propios padres. Justo ahora ella, de repente, me atacó. Yo le creo. Moonwalking. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está haciendo él aquí? Moonwalking. Moonwalking, primo de Mu Hin-che. Mu Hin-chen. Maldita sea. Podría ser él. ¿Primo de Mu Hin-chen? Ella es mi novia. Ella no tiene nada que ver con mi primo. Te equivocas de persona. ¿Estás loco? Rompí contigo. ¿No te das cuenta de que te estoy salvando ahora mismo? Lo siento mucho a todos. Creo que todo esto es solo un malentendido. Necesito que lo admita. ¿Tengo que repetirlo? Ella es mi novia. Moonwalking. Si no quieres morir. Retracta lo que acabas de decir. Hijo, por fin puedes hablar de nuevo. Lien Jing, te lo advierto. La herencia, ni un centavo será suyo. The film was Así que translated para de fingir and conmigo. narrated Y by M. si tienes algunas bajo la mengue, úsalos. Pero si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de Lee Kyung-kyo, te arrepentirás de esto. Y ella es mi mujer ahora. Primo, te aconsejo que no te equivoques de objetivo. No tengo ni idea de si Kyung tiene otros hombres. Repítelo. Dije que tengo. Suficiente. Fuera los dos. Primo. Parece que aún no entiendes el carácter de Kyung. ¿Cuál es su relación? Exnovio. Pero creo que volveremos pronto. Mira, Kyung todavía me está haciendo una rabieta. No me importa tu relación pasada. Ahora es mi mujer. Si te atreves a molestarla de nuevo, estás muerto. Kyung. Lo siento, llego tarde. Por eso tú tuviste que soportar todos esos regaños por mí. No estoy enojado. Entonces, ¿por qué no me dijiste que me fuera allí? Ustedes dos son hermanos, delante de tanta gente. Peleando por una mujer. ¿No les da vergüenza? Sin vergüenza. Por ti. Sin vergüenza. Ahora te has expuesto por completo. ¿No le tienes miedo a tu madrastra? Nunca le he tenido miedo. Este acuerdo de herencia involucra los intereses de toda la familia Mu, así que antes de que averigüe cómo distribuirlo, solo puedo hacerme el muerto. Así que ahora tú te atreves a mostrarte en público, tan imprudentemente. ¿Es porque has descubierto cómo distribuirlo? En unos días. Estoy planeando una cena familiar. ¿Quieres venir conmigo? No estamos realmente casados. Tu familia no me reconoce, ¿verdad? Eso es fácil. Mañana vamos a registrar nuestro matrimonio. Entonces veremos quién se atreve a hablar. Lo siento yo. Kyung. No vas a decirme que esto era solo un juego, ¿verdad? Exactamente. Ella solo estaba jugando contigo. ¿Por qué estás en todas partes?
Aléjate de mí. Primo, eres tan grosero. Sigo siendo tu hermano mayor. Piérdete. No tengo un hermano como tú. Bueno, estoy desconsolado. Museta Walking rompimos hace mucho tiempo. ¿Terminaron? ¿Cuándo? No sabía eso. Lee Kyung-kyung, ¿sabes aquel año, cuando te fuiste sin decir una palabra, lo desconsolado que estaba? Joven maestro, mueres un don Juan, ¿no? Tocando cada flor del jardín. Perseguir a una mujer así. No es propio de ti. Kyung-kyung, sabía que todavía estabas enojada por lo que pasó entonces, te lo juro. Fueron esas mujeres las que se me acercaron, y no las toqué. ¿Has oído alguna vez el dicho? Las moscas no pican huevos sin fisuras. Entonces, de ahora en adelante, por favor, continúa siendo tu playboy. La personalidad de un amante devoto en ti es repugnante. ¿Oyes? Eres un huevo podrido. Kyung-kyung, no soy como algunos. No me acercaré a otras mujeres, ni dejaré que otras mujeres se me acerquen. Bien, vamos a casa. Lee Kyung-kyung. Tú y él son lo. ¿Qué dicen los rumores? ¿Cuál es mi relación con él? No es asunto tuyo. Sin embargo, no es lo que llamas una aventura casual. Entonces, eso significa, ¿vas a obtener el certificado conmigo mañana? No, lo que quería decir era... Estoy de acuerdo en salir contigo formalmente, Llevamos saliendo tanto tiempo. ¿Seguimos saliendo? pero sabes perfectamente. Me acerqué a ti al principio. Solo por el dinero. Lo sé. ¿Pero y qué? Aún te amo. Lo siento. Soy una persona a la que le cuesta creer en los sentimientos. Hermana, ¿quieres comprar flores? Compra una. Comprar. Se está haciendo tarde. Deberías ir a casa. Gracias, hermana. Solía suplicar como ella también. Suplicar por todas partes. Vagar por todas partes. He visto gente buena y gente mala. Pero para protegerme, tengo que desconfiar de todos los que me rodean. Estar vigilante. Esto también hace que yo sea más cerrada en mi corazón. Para hacer que realmente acepte a alguien, lleva mucho tiempo. ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo te llevó a aceptar a Mood Walking? Quiero decir, ¿me llevará menos tiempo que a él? Te esperaré. Hasta el día que me aceptes. Hin-chen, Sully, la madre de Walking. ha pasado tiempo. Mira lo delgado que te has puesto. Chenefen, la segunda tía de Muhinchen. Hinche. La tía fue al templo a rezar por ti el otro día, esperando que te recuperaras pronto. No esperaba que Buda respondiera tan rápido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No dijiste que fuiste a rezar. Deberías haber traído un hilo rojo o una bolsa de la suerte. Si puedes. Muéstralo ahora. Sully, ¿qué quieres decir? Me estás cuestionando. Si te estoy cuestionando. No creas que no conozco tus pequeños trucos. ¿Qué tengo en mente? No me digas. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Está bien, está bien. Musi Wei, el abuelo de Muhinchen. Ustedes dos discuten cada vez que se ven. ¿Qué aspecto tiene? Finalmente entiendo por qué. Fingiste estar en estado vegetativo. Siéntate. Eres la esposa. De origen desconocido de Hinche. Abuelo, ella no es de origen desconocido. Y actualmente estamos saliendo. Estoy totalmente en desacuerdo. ¿Vas a casar a este tipo de mujer con la familia? Abuelo, has malinterpretado. Mientras estuve en coma, ella no me maltrató. Eso fue todo. No estoy hablando de eso. Se estaba haciendo daño a sí misma. El vicio de sus padres biológicos. ¿No lo viste? No, ese es su padre. Olvídate de mí. Estás aquí para hablar de negocios serios hoy. Abuelo, hoy estoy aquí para anunciar el plan de distribución de la herencia. Entonces, ¿por qué no le has dicho a esta mujer que está a tu lado que se pierda? No está calificada para escuchar esto. Abuelo. Kyung-kyung, realmente no es lo que piensas.
¿Por qué la defiendes tú también? Muy bien. ¿Una no es suficiente? Seduciendo a mis dos nietos. Déjame decirte, mientras yo Mu Si Wei siga viva, nunca pondrás un pie en la casa de la familia Mu. Viejo maestro, por favor, cálmese. No vale la pena arruinar tu salud por una extraña. Esa cosa sin valor en tu casa. ¿Por qué no te largas? Abuelo, siempre te he respetado. Pero si no la respetas, entonces no puedo respetarte más. Tu abuelo tiene razón. Soy un extraño. Hablen ustedes dos. Me iré primero. Conozco el carácter de Kyung. Definitivamente no quiere. Tú sigue. No te preocupes, iré tras ella. Si te atreves a robarme a mi chica, estás muerto. Hijo. ¿A dónde vas? Mu Tianhua, el hijo de Mu Si Wei. Entonces hablemos de la herencia. El activo principal son las acciones de la compañía. El resto son bienes personales. Creo que usted es Dios. No vas a querer repartir el dinero de la casa, ¿verdad? No nos importaría eso. Hinchen, no pienses demasiado. Solo estaba bromeando. Entonces, las acciones de la compañía. ¿Cómo planeas dividirlas? Tú y la familia del segundo tío recibirán cada uno un 15%. Su familia, ¿por qué reciben la misma cantidad que nosotros, cuando tu padre estaba vivo? Fuimos tu segundo tío y yo, quienes trabajamos diligentemente para él en la compañía. Mu Biejuan, el segundo tío de Mu Hinchen. En cuanto a él y su esposa. Nunca se preocuparon por la compañía. Eso no está bien. ¿Qué quieres decir? No nos importa la compañía. Nosotros solo. No somos tan descarados como ustedes. Cada día como un perro faldero. Intentas ganarte el favor de ellos. ¿A quién llamas perro faldero? ¿Qué pasa si estoy hablando de ti? De acuerdo. Dejen de discutir. Hinchen. ¿Y yo qué? No me mencionaste hace un momento. Tú. ¿Qué te crees que eres? ¿Por qué debería compartir la propiedad contigo? Hinchen, ella es tu mayor. Cuida tus palabras. ¿Anciana? ¿Se merece ese título? Si no fuera por ella, ¿cómo pudo mi mamá haber caído en depresión y haberse suicidado? Sabes que tu madre se suicidó. Nunca piensas en el tiempo que tu madrastra pasó contigo, más largo que el de tu madre. Hinchen, sé que nunca me has aceptado, pero considerando que he estado con tu padre por más de una década, puedes perdonarme. ¿Perdonarte? Al final. ¿Sigues queriendo el dinero, verdad? Te digo que cualquier cosa que quieras. Absolutamente no te la dejaré tener. Mu Hinchen, tu madrastra ha estado contigo durante más de una década. Aunque no contribuyera y fue el esfuerzo. Merece una parte de esta herencia. Olvídalo, viejo. Desde el principio, nunca quise dividir los bienes de la familia Mu. Solo quería que Hinchen me aceptara. Pero nunca pensé, después de todos estos años, de ser su esclava en la familia Mu, trabajando como un perro, al final, no obtendría nada. No te preocupes, no maltrataré. Ninguna de mis mueras en la familia Mu. He visto todo. Lo que sacrificaste en la familia Mu, lo he presenciado todo. Como expresidente de la empresa, mis palabras tienen cierto peso. Entonces, abuelo, ¿cómo quieres dividirlo? Ceder 20% a la madrastra. Espera, ¿por qué debería obtener el 20%? Exactamente. ¿Qué ha hecho? ¿Para merecer lo mismo que nosotros, viejo? Realmente no merezco tanto. Dije que te lo mereces, y te lo mereces. Hinchen, redacta hoy el acuerdo de cesión de acciones de la empresa. Abuelo, en cualquier otra cosa. Puedo estar de acuerdo con usted, pero en este asunto, absolutamente no cederé ni daré marcha atrás. Bueno, ya que todos están descontentos hoy, discutamos la distribución de los bienes otro día. Oye, Hinchen, no te vayas. ¿Y qué hay de nuestras acciones? ¿Todavía cuenta? Finalmente decidiste salir. Gracias a ustedes dos. Ser expuesto en línea no se siente bien, ¿verdad? Ciertamente no lo hace. Ya que ese es el caso, entonces deberías saber lo que queremos. Aquí tienes 50,000 yuanes. Son mis últimos ahorros, de ahora en adelante. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Chao ya está a mi cuidado. Ya que no estás dispuesto a pagar por su comida de todos modos.
Me estás tratando como a un mendigo. Inicialmente pedimos 1 millón. Estos míseros 5.000 yuanes pueden comprar tu infamia actual. Entonces dime, ¿qué infamia tengo? Solo basándonos en ti, no apoyando a tus padres. Es suficiente para que seas despreciado e insultado. Entonces, si no puedes sacar tanto dinero de una vez, simplemente vende la villa. La casa ni siquiera es mía. Solo vivo allí. Ja. Entonces, ¿encontraste a un rico que te mantenga? ¿No es eso aún mejor? Ve a pedirle algo de dinero de dote, viviendo en una casa tan bonita. Debe ser rico. Unos pocos millones no deberían ser un problema. De hecho, no hay problema, pero esto aún debe ser aprobado por Kyung-kyung, de nuestra familia. ¿Eres él? Obvio de nuestra Kyung-kyung, ¿verdad? Qué joven tan fino. Nuestra Kyung-kyung debe haber acumulado bendiciones por vidas para encontrar un novio tan bueno. No puedes decir eso. Estar con Kyung-kyung es mi bendición. Bueno, en ese caso, ¿cuánto darás como dote? Cariño, ¿cuánto quieres? No cosis más problemas aquí. Entonces 5 yuanes. ¿Eres estúpida? Vendiéndote por 5 yuanes. Entonces piensas que, ¿por cuánto debería venderme? De esta manera, ¿quieres 500.000? Dividimos 3 millones. Te garantizamos que no te molestaremos de nuevo. No más problemas. Me sobreestimas. ¿Crees que valgo ese precio? Vámonos, no hay nada que decirles. En mi corazón tú no tienes precio. Digo 100.000. ¿Es tu hija una herramienta para que ganes dinero? ¿Por qué estás amenazando a tu propia hija? Por favor, explica. Realmente no lo hice. Las cosas no son como... Celebrando una nueva vida. Ten cuidado de no caerte. A partir de hoy. Finalmente lo he dejado ir. De ahora en adelante mi única familia es Shaoyi. Eso es todo. Y también, Tenghua. Y Parece que hay otro. Llamado Mu. ¿Mu cómo era? Mu Hinchen. ¿No conoces a Mu Hinchen? ¿Quién es Mu Hinchen? No quiero hablar contigo. ¿O solo estaba bromeando? Hoy es mi cumpleaños. Pero dijiste durante el día que este tipo de cosas sucedieron. Así que no estoy de muy buen humor ahora mismo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Está bien. Realmente no. Tenía la costumbre de celebrar cumpleaños. ¿Aquí? Espérame aquí. No te vayas. Vuelvo enseguida. Oye. Lo siento, este lugar es todo lo que pude conseguir. Gracias. Pide un deseo. Espero que aquellos que amo y aquellos que me aman sean felices y vivan una vida sin preocupaciones. Sopla las velas. ¿Qué pediste? ¿Puedes decírmelo? Es un secreto. Entonces susúrramelo. Entra. Sabía que todavía te importaba. The film was translated and narrated by M Media. Llévale esto. Ve tú sola. ¿Sabes lo que me acaba de hacer? ¿Vas o no? Te lo digo. Esta es la última vez. Si me empujas hacia otra mujer de nuevo, te arrepentirás. Hola. Aquí tienes. Gracias. ¿No tienes curiosidad de cómo llegué aquí? ¿Y a ti qué te importa? El joven maestro Mu me trajo personalmente. Me trajo una toalla por miedo a que me resfriara. Créeme, no tardará en que me haga la verdadera señora de esta casa. Creo que la lluvia te pudrió el cerebro. Te sugiero que vayas al hospital y te hagas un chequeo, por si acaso hay secuelas. Tú. ¿Viejo? Deja de hacer el tonto. Tienes cirugía en 2 días. No puedes seguir corriendo así.
¿No es ese el abuelo de Mu Hin-chen? Estoy perfectamente sana. ¿Por qué debería operarme? ¿Quieres que me muera en el hospital, verdad? Conozco a este anciano. Llévenlo adentro primero. Su trabajo de pensamiento, déjamelo a mí. Asegúrate de que no vuelva a escaparse. Si algo pasa, no podemos asumir la responsabilidad. De acuerdo. Ama de llaves, Leo. Date prisa al hospital. Llévame de vuelta. ¿Me oíste? O te despediré. Señor, el joven me dio instrucciones. Insistió en que te quedaras en el hospital. Trata tranquilo. Escúchame, escúchalo. Lo siento, señor. Es por tu salud. Lo escucharé. Hola. Cada uno de ustedes. ¿Esto es indignante? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te enojó tanto? ¿Por qué eres tú? Devuélvemelo. Eso no es posible. Si escapas de nuevo. Entonces, ¿qué? No te molestes. Me niego rotundamente a aceptar una mujer como tú, convirtiéndose en la nieta política de mi familia Mu. Ese es tu problema. Ahora mismo, mi trabajo es asegurarme de que recibas el tratamiento adecuado. Mi enfermedad, yo lo sé. Básicamente no necesito tratamiento alguno. No creo que sea innecesario. Es más como si tuvieras miedo. Ridículo. ¿Cómo voy a tener miedo? Creo que tu coraje. Y siquiera es como la de mi hermana de 6 años. ¿Tienes una hermana? Hace un par de días. Acaba de ser operada. Todavía se está recuperando. ¿Dónde están tus padres? Ellos. La única vez que los vi en el hospital fue cuando intentaban acorralarme para pedirme dinero. En sus ojos mi hermana no es más que una carga. Desearían que ella simplemente desapareciera. Es una pena que mi tonta hermana, hasta el día de hoy, todavía piense en ellos. Cada vez que la visito en el hospital, siempre me pregunta, ¿por qué mamá y papá no han venido a verme? Yo. No sé cómo responderle. Pero sí sé que padres así no merecen ser llamados su mamá y papá. Y ciertamente no merecen mi respeto. Sé que viste las noticias en línea y decidiste que soy una mujer despiadada. Normalmente no me molestaría en explicar estas cosas, pero usted es el abuelo de Hin-chen. Él quiere su bendición. Así que también espero obtener su aprobación. Este bastón se lo devolveré. Si te preso o no. Es tu decisión. Si finalmente decides no hacerlo. Hin-chen, iré a hablar. No le agrado. No importa. Él realmente quiere lo mejor para ti. ¿Qué? Espera un minuto. ¿Hay algo más? Muchacha, ¿no crees que has dicho algunas palabras bonitas? Te reconoceré. Necesitas estar decidida a ser mi nieta política. Entonces, mientras estoy en el hospital, debes venir a visitarme a menudo. De acuerdo. Hin-chen, has estado leyendo durante un rato. ¿Por qué no te tomas un descanso? De ahora en adelante. Por favor, no entres en mi habitación sin más, aunque Kyung dijo que podías quedarte aquí. Si sigues haciendo esto, tendré que echarte. Tengo un secreto. ¿Quieres oírlo? Es sobre tu madre. Seguro que no quieres saberlo. Cuéntame todo. Lo que sabes ahora. Si quieres saberlo, tienes que prometerme algo. Créeme. Te mataré aquí mismo ahora mismo. Bien. Entonces nunca sabrás la verdad sobre la muerte de tu madre. Dime. ¿Qué quieres? Quiero que dejes a Likuyo NG. Yo no lo haría. Me provocaría si fuera tú. Hin-chen, ¿está bien? Puedo esperar. Kyung, por favor, déjame explicarte. Hin-chen, no es mucho lo que pido. Ella ya se ha hecho una idea equivocada. Podríamos seguirle la corriente. Arreglemos las cosas, ¿de acuerdo? Te doy medio mes. O me dices todo lo que sabes. Si no,
o sería tan cortés como ahora. Kion. Todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Otro malentendido? Ustedes los hombres, siempre con los malentendidos. No pienses que soy. Igual que Mood Walking, la situación no es como lo que viste. Entonces dame una explicación razonable. ¿Por qué estabas con Tengwan? Solo en una habitación. ¿Y por qué? ¿La estabas abrazando? Eso es porque ella no puede involucrar a Kion en esto. ¿Y si está en peligro por esto? ¿Por qué? Dime. Kion. Dame un poco más de tiempo. Mu Hinchen. Te di una oportunidad. Pero te negaste a explicar. Viejo maestro, su ojo para elegir una nuera. Es excelente. Ella viene a verte casi todos los días. O no es mi buen ojo. Es el buen ojo de mi nieto. Tu suegro se está recuperando bien. Debería ser dado de alta. Esta tarde. Más tarde. Ve y encárgate de sus trámites de alta. De acuerdo. ¿O no soy yo? Oye, muchacha. Te malinterpreté antes. Tú estando con Finchen, es completamente la buena fortuna de ese chico. Es perfecto que me den de alta hoy. Cenemos juntos más tarde. Podemos planear tu boda y la de Finchen. Abuelo Mu. Hay algo que todavía necesito decirte. Hinchen y yo hemos terminado. ¿Por qué? Es por mí. Sí, es por mí. Me disculpo de nuevo. Fue que no entendía bien la situación antes. Abuelo Mu. No te excites. No es por tu culpa. Hinchen y yo tenemos algunos conflictos. Jóvenes. Es normal tener conflictos. Solo dale un poco de crédito al abuelo. Debes asistir a la cena familiar de esta noche. ¿Entiendes? Abuelo Mu, yo. Mi enfermedad es grave. Grave. Está bien. Deja de fingir. Iré de acuerdo. Viejo maestro, estoy aquí para recogerte. ¿Qué haces aquí? Estuve en el hospital medio mes. No viniste cuando estuve en el hospital, pero vienes al darme de alta. Viejo maestro, no se enfade. Me acabo de The enterar film was de su hospitalización. translated and Mire, vine narrated corriendo by para M acá. Media. Abuelo Mu, si no hay nada más, me iré ahora. Espera. ¿No has explicado por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus intenciones? Cliente, cuida tu actitud. Viejo maestro. Ha olvidado a esta mujer antes de que ella... Cállate. Lo que pasó antes ha sido explicado. Ahora Lee Kyung es oficialmente la nieta política de nuestra familia Mu. En la cena de esta noche anunciaré esto. ¿Sal conmigo? Lee Kyung, ¿qué trucos usaste para ganarte la confianza del abuelo Mu de esta manera? Lo siento. No estoy interesada en los asuntos de tu familia Mu. A la cena familiar de esta noche, solo asistí por el abuelo Mu. Eso es todo. Entonces, aclararé las cosas con él. Así que parece que... ¿Tu amiguita? Ha escalado hasta la cima con éxito. Yan Jin sí que tienes algunos trucos. Pero te aconsejo que no te metas conmigo en el futuro. No soy un caqui blando para exprimir. Tan-Wan, en la cena familiar de esta noche, pase lo que pase, debes venir con Mu Hin-chen. Quiero que Lee Kyung renuncie por completo a Mu Hin-chen. Este sinvergüenza todavía no ha llegado. ¿No vino contigo? No, Olvídalo. Este apestoso, venga o no, comamos primero. Abuelo, lo siento. Había mucho tráfico. Llego tarde. Kion, ¿por qué estás aquí también? ¿Quién es esta mujer? No tengo nada que ver con ella. Fue ella quien insistió en seguirme. abuelo Mu, yo vine aquí hoy para explicarte este asunto. Ahora que has visto la situación, me iré ahora. Oye, chica, espera.
Chica. El abuelo sabe en su corazón que sientes algo por este sinvergüenza. Pero aún espero que puedas darle una oportunidad. Cualquier malentendido que haga, simplemente acláralo. Si después de aclarar las cosas, todavía quieres renunciar a esta relación, bueno, respeto tu decisión. Si no entendiera, este sinvergüenza tuyo te habría matado a golpes con mi bastón. Aprovecha esta oportunidad. ¿Qué quieres decir? ¿No renunciarías a Kyung por esta mujer, verdad? Te digo que si no quieres morir, sal de aquí. Déjame decirte, no me amenaces. Si no eres bueno con Kyung, te reemplazaré en un latido. De acuerdo. Ya que todos están aquí hoy, resolvamos este conflicto, de una vez por todas. Kyung, no tengas miedo. Dime qué te preocupa. En esta vida nuestra, no podemos ser amantes, pero podemos ser hermanos. Estás en todas partes. Oye y recuerda, si algo te molesta, díselo a tu hermano. Lee Kyung, si eres lista, deberías irte ahora. Lien Jin. Ahora los tres. Nos enfrentamos cara a cara, si tienes las agallas. Repite lo que le dijiste a Tengwan. En mi cara. Así que todavía estás obsesionada con esto. De acuerdo, lo diré de nuevo. Fuiste tú quien me rogó dar la oportunidad que era de Tengwan a ti. Dijiste que eras más inteligente que ella, más guapa que ella, y más capaz de manejar este trabajo. ¿Pero qué hiciste? Después de que tú y Mu Hinchen se juntaron, me traicionaste. Así que no tuve más remedio que volver con Tengwan y contarle la verdad. Solo estás inventando The cosas. film was translated Cuando viniste a mí. and narrated by M. Nunca. Media. La mencionaste delante de mí. Ahora la verdad está justo frente a ti. ¿A quién crees, a mí o a ella? ¿Por qué debería creerte? Tengwan y yo nos conocemos desde hace 6 años. Siempre te he considerado como mi familia. ¿Sabes? Yo Lee Kyung no tengo familia ni amigos. Y nunca me rebajaría robarle a otros. Y mucho menos a ti. Te daré una última oportunidad. ¿Me crees? Piénsalo bien. ¿En qué? Eres inferior a ella. ¿Por qué ella puede conseguir todo lo que quiere? Mientras que tú, si no fuera por mí ayudándote entre bastidores, seguirías siendo esa camarera, cargando platos y siendo maldecida. Lee Kyung, no soy menos que tú. Robaste todo lo que me pertenecía, y ahora solo estoy recuperando lo que es mío. Por respeto a nuestra relación pasada, te doy la oportunidad de guardar las apariencias. Por favor, vete. ¿Estás segura? ¿De qué eres tú quien me deja salvar las apariencias? ¿Qué más? ¿Por qué otra razón estaría aquí? Entra ahora. El abuelo Mu dijo que te diera otra oportunidad. Hoy frente a mí y a ella. Explica esto claramente. Si puedes darme una explicación razonable, puedo reconsiderar nuestra relación. Lee Kyung, ¿cuántas veces te lo he dicho? Deja de humillarte. Tú y yo no tenemos ninguna relación pasada de la que hablar. Si no quieres salir de aquí horizontalmente, cállate. Y XP y Yeti. No tengo mucha paciencia. Este asunto te lo explicaré más tarde. No lo quiero después, lo quiero hoy. ¡Qué espectáculo tan espléndido! Honestamente, estoy empezando a sentir lástima por ti. Sin amigos, sin amante. Lee Kyung, mírate. No te sientes como una perra callejera. Mu Hinchen. No vas a explicar hoy, ¿verdad? Esta noche es verdaderamente una noche que nunca olvidaré. Ahora conoces las consecuencias de traicionarme. Si hubieras cooperado conmigo, nada de esto habría sucedido. Pero tú tenías que ser una perra desobediente. Así que me aseguraré de que no consigas nada. Lien Jin, ¿te dije alguna vez que no me provocaras? Lee Kyung, ahora no tienes nada. ¿Qué te hace pensar que puedes ser tan arrogante? ¿Qué me hace? Dime ahora. ¿Qué me hace? Suéltame, perra.
Yenjin. ¿Sigues pensando que soy fácil de intimidar? Me equivoqué, Lee Kyung-kyung, por favor, suéltame. Abofetéate 20 veces. Más fuerte. Lee Kyung-kyung, has perdido, pase lo que pase. Eres incompetente. ¿Por qué actúas así? Así solo conseguirás que Hin-chen te odie más. Si puedes robártelo es tu habilidad. Soy peor que tú. Pero sí me odia más. No parece tener nada que ver contigo. Déjame darte un último consejo. No conspires con un tigre. Estaré esperando para recoger tu cadáver. ¿Qué pasa ahora? Es lo mismo todos los días. Kyung-kyung, si maldecirme o golpearme te hará sentir mejor. Entonces hazlo. Firme este acuerdo matrimonial. Mientras estabas inconsciente. Ahora. Es inválido. Joven amo, la joven señora cogió su maleta y se fue. Yang Quan, consígueme cinta adhesiva. De acuerdo. Joven amo, The film Esta es la was mujer que translated Yenjin envió. and Y Yenjin no narrated tiene by buen gusto, M ¿verdad? Media. Joven maestro Mu. Con el sello. Ahora eres mío. En realidad lo supe desde el principio. Que se me acercaba con una segunda intención. Pero también desde el principio. Ya me gustaba. Nuestra Gigi es simplemente increíble. El doctor dijo que tu cirugía fue muy exitosa. Y te estás recuperando muy bien. Pronto, podrás jugar. Como otros niños. Ve a jugar, bobita. Come comida deliciosa. Entonces nos vamos a casa ahora. ¿Podemos ir a ver a mamá y papá? ¿Por qué siempre mencionas a otras personas cuando viene hermana? ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? ¿No te gusta hermana? Por supuesto que no. Gigi quiere más a su hermana. Entonces, Gigi, ¿estás dispuesta a estar con hermana y vivir juntas de ahora en adelante? Estoy dispuesta a donde esté mi hermana. Gigi estará allí. Bien, hermana, ahora. Te llevará a nuestro nuevo hogar. Señorita, ¿cree que esta casa cumple con sus expectativas? Gigi, ¿qué te parece este lugar? Hermana, me gusta mucho aquí. De acuerdo, entonces tomaré este. ¿Puedo pagar un mes de alquiler primero? Señoritas, y alquila por un mes. También debe pagar medio mes de depósito. ¿No puedes hacer una excepción? No tengo tanto dinero ahora mismo. Y mira, también tengo una niña pequeña conmigo. Lo siento, no puedo. Amo, tenemos una pista sobre la persona que busca. Tráelo de vuelta. Sí, Gigi, no te preocupes. Hermana definitivamente encontrará una casa adecuada mañana. Está bien, hermana. Siempre y cuando estés a mi lado. No importa dónde sea. Seré feliz. socorro. ¿Por qué eres tú? Jovencita, por favor, ayúdame. Ellos siguen persiguiéndome. Eres un hombre adulto, ¿no puedes defenderte de ellos? ¿Por qué crees que yo, una mujer débil? ¿Puedo protegerte? Alto. Si tienes algún asunto, ven a por mí. No les hagáis daño. ¿Estás loca? Estamos aquí por ti. Esa mujer se parece a la joven señora. Joven señora, mis narices. Hoy vienes con nosotros por voluntad propia, o tendré que llevarte a la fuerza. Tengo curiosidad. ¿Qué hizo mal? ¿Para que lo persigas tan implacablemente? ¿Quiénes sois? No es asunto tuyo. Lárgate. Es la joven señora. Corred. Corre. Gracias por lo de ahora. Olvídalo. Deberías volver. ¿Qué pasa si esos dos vuelven por ti? Olvídalo. Ustedes dos vengan conmigo. ¿Nos vas a alquilar? ¿Qué más? Ver a mis salvadores. ¿Dormir en la calle? Ve y llena JJ. Ven conmigo. Amo. Nuestros hombres fallaron. Teníamos su ubicación. Y su retrato. ¿Por qué fallaron? Alguien lo está ayudando. De hecho, alguien lo está protegiendo en secreto. ¿Quién es? Es la joven señora. ¿Cómo está ella involucrada en esto? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si la joven ama estuviera aquí, ¿no sería conveniente que nuestra gente actuara? Averigua su ubicación. Mañana iré personalmente a encontrarla. ¿A quién vas a buscar? No es asunto tuyo. Vas a buscarla de nuevo. Tenwan. Sé que la persona detrás de ti es Yenjin. Con respecto a la verdad sobre la muerte de mi madre, ya he investigado el lado del Yenjin. En resumen, tienes medio mes para considerarlo.
Si descubro la verdad primero. Entonces espera y verás. Después de todos mis métodos, no son peores que los del Yanjin, pero si me lo dices primero, puedo considerar perdonarte la vida. Qingchen, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Claramente no hay nada entre nosotros. No tentar a la suerte delante de mí. De lo contrario, no me importa. Hacerte pagar por tus acciones. Liquion, Kyung solo, espera. Disculpe, señor. ¿Quién es usted? No, señor. Llámame hermano mayor. ¿Dónde está tu hermana mayor? Mi hermana se fue a trabajar. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Voy a buscar al vecino de al lado. Mi hermana me dijo que fuera a cenar a su casa. ¿El vecino de al lado? ¿Cuál es la relación entre tu hermana y este vecino? ¿A qué viene eso? No te conozco lo suficiente. ¿Por qué debería decírtelo? Bueno, entonces, no vayas a la casa del vecino. ¿Qué tal si te cocino algo aquí? De acuerdo. Pero tienes que hacerlo sabroso. El vecino de al lado cocina fatal. Cuando tu hermana regrese. Por favor, no le digas que estuve aquí, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Por qué? A ti te gusta tu hermana, ¿verdad? Así que no me atrevo a confesar. No te preocupes, hablaré con mi hermana. Está bien ir a hablar con mi hermana mayor. Gigi. Hermana ha vuelto. Date prisa y abre la puerta para hermana. Me estás matando. ¿Por qué no abriste la puerta? Gigi, no dejaste entrar a ningún extraño. A nuestra casa, ¿verdad? No. No has comido todavía, ¿verdad? Hermana te preparará algo delicioso de inmediato. Gigi, dime la verdad. ¿Qué comiste hoy para almorzar? Yo mismo cociné fideos. Con tus brazos y piernas cortos. Ni siquiera puedes alcanzar el fregadero. ¿Cómo cocinaste fideos tú sola? Dime la verdad. ¿Había alguien más en nuestra casa esta tarde? Liquion Kyung, tus métodos se han vuelto tan despreciables. ¿Qué estás ladrando como un perro rabioso? Liquion Kyung, te aconsejo que me entregues a Qingchen inmediatamente. Está bien, iré a hablar con mi hermana mayor. ¿Por qué buscas a tu novio en mi casa? Según lo que estás diciendo, cualquiera que pierda a su novio en la calle puede venir a buscarlo a mi casa, ¿verdad? Liquion Kyung, quítate de mi camino. No me hagas usar la fuerza. Hermana Ten, ¿por qué estás sentada en el suelo? Me caí accidentalmente. Gigi, escuché que te acabas de mudar a un nuevo lugar. ¿Puedes mostrarme los alrededores? Por supuesto. Recuerdo que, además de la hermana Kyung, la hermana Ten era la que más venía a verme. Quiero ver tu habitación. ¿Encontraste a la persona que buscabas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? No creas que solo porque él no está aquí ahora, significa que no ha estado aquí. Te lo advierto. Si te encuentro con él, voy a exponer que le quitaste el novio a otra y arruina tu reputación. Eres bastante buena haciéndote la víctima. Igual que el Yanjin. Pero la persona a la que deberías disciplinar no soy yo, es tu novio. ¿Entiendes? Fuera. Lárgate. Si te vuelvo a ver en mi casa, te lisiaré. ¿Me odias tanto ahora? Odio signo de interrogación. No eres digno. Te daré una explicación. Pero ahora mismo solo puedes seguir odiándome. Mu Qingchen, ¿eres incapaz de entender lo que digo? Ya no siento nada por ti. En cuanto a ese incidente anterior, ya no necesitas explicármelo. No te creo. Lo creas o no, lárgate. Hermano mayor, ¿te encontró mi hermana? Gracias por dejarme entrar. Pero recuerda, no abras la puerta a extraños, ¿de acuerdo? Quiero que revises cuidadosamente y veas si has dejado algo atrás. No te quiero volver a buscar excusas para venir a mi casa. No dejé nada. Quédate ahí y no te muevas. ¿Por qué Gigi no ha venido a comer todavía? ¿Finalmente decidiste aparecer? ¿Qué estás haciendo? Déjame, tengo algo que hablar con él. ¿Esta es tu actitud cuando buscas a alguien? Kyung, hay cosas en las que no deberías intervenir. No me interesan tus asuntos, pero es mi amigo. Como él no quiere ir contigo, definitivamente no dejaré que te lo lleves. Lo estás protegiendo demasiado. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Cuál es mi relación con él? ¿Tiene algo que ver contigo? Y te aconsejo que controles a tu novia.
Y que dejes de venir a mi casa a armar un escándalo todos los días. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ella no es mi novia. De principio a fin. Solo me gustas tú. ¿Tú mismo te crees eso? No confías tanto en mí. Ese día cuando te pedí que explicaras. ¿Por qué no dijiste nada? Incluso hoy. Todavía no me has dado una explicación razonable. Mu Hin-chen. Se me ha agotado por completo la paciencia contigo. Así que si quieres llevártelo hoy, mejor piensa si puedes pasar sobre mí. Lo mejor es vigilar en todo momento. Si no, lo llevaré conmigo. Gracias, entonces me voy. Dije que podías irte. ¿No me estabas protegiendo? Te estaba protegiendo. Pero escuchaste lo que dijo. Si no quieres que te vuelva a llevar, será mejor que me lo cuentes todo. Sobre tu enemistad con él. Dime, ¿cuál es el rencor entre ustedes dos? No tengo ningún rencor contra él. Entonces, ¿por qué lo evitas? ¿Por qué te persigue? Yo realmente no puedo decirlo. Si no me cuentas toda la historia, no puedo protegerte. Tendré que dejar que te lleven. Este asunto involucra los intereses de demasiada gente. Sé que eres un forastero. Puedo contarte sobre esto. Pero debes prometer no revelarlo. De lo contrario, causará demasiados problemas. Dime primero. El patriarca The Mu film was firmó una translated and narrated apuesta by de 2.000 Media. billones con alguien, pero perdió. Así que un año después de la muerte del viejo Sin Yemu, este acuerdo está a punto de entrar en vigor, y el grupo Mu se enfrenta a la bancarrota y a una deuda masiva. Así que deliberadamente dejó la herencia a Mu Hin-chen, queriendo que él cargara con toda la deuda. Eso es indignante. No me extraña que no le dejara ni un centavo al Yen Yin. Resulta que no quería que su amante fuera acosada por los acreedores. En realidad, el viejo Sin Yemu dejó una suma de dinero para la señora Yen. ¿Qué? Entonces, ¿ese dinero ya ha llegado al Yen Yin? Todavía no. Hasta un año después. No entrará en vigor. Este abaco es realmente interesante. Dejando a su hijo ahogado en deudas. Y a su amante viviendo una vida despreocupada. Pensé que solo mis padres podrían hacer tal cosa. ¿Cómo sabes tanto? En realidad, yo solía ser el asistente del Sin Yemu. Y el joven Amumu ya ha presentido que hay algo mal con esta herencia. Por eso, está tan ansioso por atraparme. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Esto casi ha terminado. No quiero ninguna complicación en este punto. ¿Qué influencia tiene él? ¿Para impedir que hables? Ninguna en realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esperas que me quede mirando sin hacer nada? Mu Hin-chen, siendo perseguido por esos acreedores. ¿Qué estoy diciendo? Ya no tengo nada que ver con él. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por sus asuntos? Es solo que alguien tiene que asumir la culpa. Incluso si no es Mu Hin-chen. Entonces, sería cualquier accionista del grupo Mu. Y he oído durante mucho tiempo que el joven Amumu tiene muchos negocios en el extranjero. Y no son pequeños. Creo que esta deuda no debería paralizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Su padre no le dio nada. El dinero por el que trabajó tan duro tiene que ser usado para limpiar el desastre de su padre. ¿Por qué debería ser el chivo expiatorio? Él. Acabo de escuchar tu conversación con el joven Amumu. Pensé que lo odiarías. No esperaba que te importara tanto él. ¿A quién le importa a él? Solo estaba expresando mi opinión como un oyente común. Eso es todo. En fin, señorita Lee, tienes que pensar con claridad. Alguien tiene que asumir la culpa. Si Mu Hin-chen no es sacrificado, entonces tienes que encontrar el próximo cordero para el sacrificio. ¿Qué estás haciendo? Ya te ha abandonado. ¿Por qué sigues preocupada por él? Lee Kyung-kyun, no eres ese tipo de persona. Pero Mu Hin-chen es realmente bastante lamentable. Su madre murió tan pronto. Y su padre no lo quiere. Al final, se queda con una montaña de deudas. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Es solo mi corazón blando. Aunque ya no hay amor entre nosotros. Pero todavía le debo 500,000.
Puedo usar este secreto para pagar la deuda. De esta manera, estaremos a mano. Gigi. La señora Lien solicita su presencia. Ustedes son los que se llevaron a mi hermana. Te lo advierto. Si te atreves a ponerle un dedo encima, no te perdonaré. La señora Lien ha estado esperando. Lee Kyung, ahora lo sabes, con Tangwa, no se juega. Fuiste tú. Tú le diste la dirección de mi hermana, al Yanjin. Si fui yo, ¿y qué? ¿Te arrepientes de haberme salvado? Sí lo hice. Debería haberte matado en ese mismo instante. Me encanta ver las hermanas destrozarse la una a la otra. Lee Kyung, de verdad, pensé que eras lista. Pero no esperaba que fueras tan patéticamente estúpida. ¿Qué planeas hacer? No seas tan impaciente. No quieres saber por qué Tangwan te traicionó de nuevo. Hace un día. Entonces, después de que Lee Kyung te salvó la vida, decidiste volver para morir. Señora, por favor deme otra oportunidad. Te dije que ya no me sirves para nada. Y deberías saber que ya que decidiste volver, entonces no dejaré que te vayas vivo. Sé que Lee Kyung tiene a alguien que le importa más que a nadie. Si quieres controlar a Lee Kyung para controlar a Mu Jin-chen, esa persona es tu mejor oportunidad. ¿Dónde está ella? Puedo llevarte a verla mañana. ¿Realmente la odias tanto? ¿Ella te salvó la vida la última vez? Me salvó. Una y otra vez. No fue más que su condescendiente caridad. Ella piensa que yo, Tangwan, no puedo vivir sin ella. Ella piensa que Lee Kyung es la persona más inteligente del mundo. En realidad, solo es una pedorra. Eso es realmente inesperado. Inesperado, la que terminó siendo útil. Eres tú una inútil. De acuerdo. Entonces confiaré en ti una última vez. ¿Por qué te llevas todas las cosas buenas? Te las llevaste todas. No tengo ninguna razón para regañarte u odiarte. Así que incluso si significa la condenación eterna, ¿te arrastraré al infierno conmigo? Bien, está bien. Tú ganas. Yo pierdo. Siempre y cuando dejes The ir allí, film was Yi. translated Ya sea que me and mates o me cortes. narrated by Depende de M ti. Media. ¿Quién quiere tu vida? Monté un numerito tan grande solo para usarte y amenazar a Mu Jin-che. Solo quieres usarme para obtener las acciones de Mu Jin-chen. Sí. Si no, ¿por qué crees que me habría esforzado tanto contigo? Te doy 5 minutos para que Mu Jin-chen traiga el acuerdo de transferencia de acciones. De acuerdo, lo prometo. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Acciones de la compañía. Solo puedo conseguirte 42. Ni siquiera pienses en el resto. Conseguirlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres conseguirlo para mí? No olvides que eres tú la que me está suplicando ahora. Recuerdo que Mu Jin-chen tiene el 60% de las acciones. Las quiero todas. El 60% de las acciones. De acuerdo, como dijiste. 60%. Espera, Mu Jin-che, solo le queda el 60%. ¿Cuánto más quieres? recuerdo que le dio el 30% de las acciones a mis tíos. Pero, a juzgar por tu reacción de hace un momento, las acciones que tiene ahora deberían ser más del 60%, ¿verdad? Podría ser que recuperara el 30% de las acciones de vuelta. 90%.
Quiero todas las acciones que estén en sus manos, el 90% de las acciones. ¿Por qué no dices que lo quieres todo? Eso es porque el 10% restante ya está en mis manos. También te apoderaste de las acciones del abuelo Mu. Arrebatadas. Eso es porque el abuelo Mu se preocupa por mí, así que específicamente me las transfirió a mí. Después de todo mis contribuciones a la familia Mu. ¿Están a la vista de todos? Eres verdaderamente descarada. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Ese bastardo Mu Lingyuan superficialmente decía que solo me amaba a mí, pero en realidad dejó todas sus propiedades a Mu Jin-chen. Mi único arrepentimiento es no haberlo matado antes. De esa manera él y su ex esposa enferma mental podrían haberse encontrado antes en el más allá. Finalmente admites que mataste a mi madre. Mu Jin-chen, ¿qué haces aquí? Porque he estado en la llamada desde el principio. Mu Jin-che, ¿y que si lo sabes? ¿Ahora mismo? Te estoy amenazando para que entregues el 90% de las acciones. También quiero hacerte ver a tu enemigo vivir mejor que tú. Porque es la deuda de tu padre. Conmigo. Lien Jing. Solo quieres las acciones, ¿verdad? Te las daré. Pero en cuanto a que mataste a mi madre, algún día ajustaré cuentas contigo. Zhang Quan. Transfiere el 90% de las acciones. A mi nombre todas al Lien Jing. ¿Joven amo está loco? The film was Pero tú, translated and si transfieres narrated todas by M Media. acciones a ella, no te quedará nada. Está bien. Mientras estés a mi lado. Mientras seas feliz. Nada más importa. Ya que las quiere. Se las daré todas. Haz lo que digo. Inmediatamente. Ahora mismo. Si no fuera por tu padre, que no me dejó ni un centavo, yo no sería capaz de algo tan despiadado. Vámonos. ¿Por qué me sigues? ¿No dijiste que podría quedarme a tu lado si terminaba esto? A un perro desleal como tú. Te he perdonado la vida. Eso ya es una gran gracia. De ahora en adelante, aléjate de mí, lo más posible. Te desprecio. ¿Estás bien? Fuiste realmente despiadada. Hermano, ¿estuvo bien mi actuación? Hace unos días. De ahora en adelante, estás sola. ¿Aún podemos ser amigas? Podríamos haber sido. Pero elegiste al Lien Jing de nuevo. De acuerdo entonces. No la elegí a ella. La que elegí eres tú. Conozco a Liang Jin es despiadada, recurriendo a cualquier medio para lograr el objetivo. Ahora me he convertido en su peón desechado. ¿Encontrará a alguien más para enfrentar a ambos? En lugar de eso, prefiero quedarme a su lado. Tan pronto como haga algún plan, puedo informarte de inmediato. Pero no esperaba que ella realmente enviara a alguien a matarme. Bienvenida de nuevo. Señora. Tengo algo que quiero mostrarle. ¿Qué estás haciendo? The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué eres tan tonta? Solo. Quiero apreciar todo. Lo relacionado contigo. Vamos a sacar nuestra licencia de matrimonio. Joven amo, la joven señora está en el club de nuevo. ¿Qué hora es? Todavía está de juerga. Entonces, ¿debería ir a buscarla? Olvídalo. Iré yo misma.
¿Quién se atreve a destrozar mi territorio? ¿Qué? ¿Te quieres revelar? No. Creo que salir a bailar de vez en cuando. Mover un poco los músculos y los huesos es bueno. Bailando. ¿Estás bailando así? ¿Qué tal? No creo que haya ningún problema. ¿Estás celoso? ¿Quién está celoso? Está bien, me equivoqué. Pero ya. Te he comprado este bar. De ahora en adelante. Eres la jefa. Puedes bailar como quieras. No te detendré más. ¿En serio? Sin embargo, podrías tener una fuerte competidora más. Mujinchan de tanta ahí mismo.